Muy bien, ahora sí, buenas tardes a todos. Bueno, los abogados estamos acostumbrados desde hace muchos años a perder incumbencias. Me parece que esta charla de hoy viene muy bien para una de las pocas cositas que hemos logrado avanzar, que es tener una actividad profesional más, y es la mediación prejudicial obligatoria, y vamos a hablar hoy también de la optativa. Y en esta oportunidad vamos a contar con la colaboración del Centro de Mediación del Colegio de Abogados, hoy con los doctores Jorge Stinson y la doctora Croppi, Alejandra, que hemos sido compañeras además en el Tribunal de Disciplina, así que un poquito de toda la participación de los colegas tenemos al respecto, y nos va a poder desasnar también con Jorge de este tema tan interesante, ¿sí? Una etapa que tenemos que transitar en muchos casos de manera obligatoria y que podemos hoy aprender en qué nos puede servir de manera opcional. Así que bienvenido Jorge, bienvenida Alejandra, la verdad que un placer para mí tenerlos a los dos en este aula de Zoom. Bueno, les dejamos la clase para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, saben que pueden levantar la manito y le habilitamos el micrófono, o si no, las vamos haciendo en el chat y al finalizar la charla se las transmitimos a los colegas. ¿Sí? Bienvenidos a todos, muchas gracias, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Esta primera introducción la voy a hacer en nombre mío propio y del doctor Jorge Stinson, que me acompaña. Como dijo Verónica al presentarnos, ambos somos directivos del Centro de Mediación del Colegio de Abogados, pero también somos parte de esta casa. Nos sentimos que estamos retornando a nuestro hogar, ya que ambos somos egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata con mucho orgullo y con mucho cariño. Y bueno, en mi caso particular también mi formación como mediadora la pude hacer en la Escuela de Mediación, que depende de la Facultad de Derecho, y así que bueno, hasta mi formación de posgrado también la he hecho en este ámbito y en esta institución tan querida para todos nosotros. Así que agradecemos sumamente esta oportunidad que nos dan para poder estar acá y compartir con ustedes esto que hemos querido titular el ABC de la mediación previa obligatoria y la mediación voluntaria institucional, y que hemos tratado de darle un enfoque que sea netamente práctico. Como esto está básicamente dirigido a alumnos avanzados de la carrera o nobles abogados, nos pareció que lo que más les podía aportar en este momento eran cuestiones prácticas y básicas. Así que bueno, con esa idea rectora, vamos a comenzar con la exposición y luego cuando terminemos, obviamente va a haber lugar para las preguntas que quieran hacer o las dudas que tengan, ¿sí? También les hago saber que finalizada la charla vamos a publicar los medios de contacto nuestros del Centro de Mediación para que todos aquellos que tengan inquietudes se puedan contactar con nosotros y se les va a facilitar también material si les interesa. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Por supuesto también agradecemos la invitación a quienes han organizado todo esto, que es el Foro de Inicio de Actuación Profesional a través de la Unidad de Graduados y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho, a los cuales estamos sumamente agradecidos. Bien, entonces, terminado con la presentación y los agradecimientos de rigor, comenzamos directamente con una pequeña introducción y algunos conceptos básicos. Para que todos sepan o recuerden, sabrán que hay distintos, que se llaman métodos de resolución de conflictos. Entre estos métodos contamos a la mediación, pero también existen otros métodos como la conciliación, el arbitraje, la negociación, la facilitación y otros métodos más. En esta charla nos vamos a centrar en la mediación, y para eso les voy a hacer una breve y sencilla definición de qué es la mediación. Mediación es un método adecuado, ¿sí? Van a ver que en muchos lados se la designa como alternativo. A nosotros, a quienes abrazamos la mediación, nos gusta decir que es un método adecuado o apropiado, porque en realidad no es la alternativa de nada, sino que un poco lo que les queremos transmitir, que la mediación es el método
apropiado para resolver los conflictos y que en todo caso la alternativa, la última alternativa cuando el conflicto no se puede resolver por una mediación, sería la iniciación de una acción judicial. Entonces, decíamos que es un método adecuado de resolución de conflicto en el cual las partes, de manera voluntaria, aquí no hay ninguna coerción, con la intervención de un mediador, intentan arribar a un acuerdo consensuado. O sea que básicamente una definición, hay un montón de definiciones, pero una muy sencilla de mediación es que se trata de una negociación colaborativa asistida, ¿sí? Asistida en este caso por el mediador. Si queremos encontrar un poco cuáles fueron los orígenes de la mediación o cuál fue la situación socioeconómica histórica que llevó a que surgiera la mediación como método en sí mismo, en realidad la mediación por sí sola existe desde los comienzos de la historia de la humanidad. Ahora, el origen de la mediación como método apropiado de resolución de conflictos lo podemos situar en el siglo XX, aproximadamente en la década del año 70, y se da como hito de inicio del nacimiento del movimiento de las ADR, que son Alternative Dispute Resolution, ¿sí? Que incluye todos estos métodos de resolución que yo les nombré al principio, con una conferencia brindada en Estados Unidos por un jurista que se llamaba Roscoe Pound en 1976, cuyo título de la conferencia era Perspectivas sobre la justicia en el futuro. Y este jurista en realidad lo que trataba era de llamar la atención de todo el sistema judicial en general, era que él había hecho estudios en la sociedad y en la gente, y él planteaba que había una desconexión entre la justicia y la sociedad, y que la gente tenía la sensación de que la justicia no existía y que era algo muy lejano. Entonces ahí se empezó a trabajar en estos métodos precisamente para darle una alternativa, una opción a la gente y una solución para que se sintieran que podía haber justicia y que era algo que era accesible. O sea, tenía que ver, estaba relacionado con el acceso a justicia. Ahora, si nos vamos ahora a lo que ha sido el inicio de la mediación en nuestro país, en Argentina, a nivel nacional, la mediación fue introducida en el país por la Fundación Libra. En esta Fundación Libra hay dos reconocidísimas letradas, abogadas que han sido funcionarias y lo son hasta el día de hoy, que seguramente a ustedes sus nombres les van a resultar conocidos, que son las doctoras Gladys Álvarez y la doctora Elena Hayton de Nolasco. Ellas fueron quienes traen este método a la Argentina y empiezan a difundirlo y a trabajar en ello de manera particular, hasta que finalmente se consigue que en octubre del año 1995 salga sancionada la ley 24.573, donde se establece la mediación previa obligatoria en el ámbito de la justicia nacional. O sea que a nivel nacional llevamos ya 25 años con la mediación incluida dentro de lo que es el proceso judicial. Ahora, en provincia de Buenos Aires, inexplicablemente, pasó mucho más tiempo hasta que se consiguió incorporar a la mediación previa obligatoria dentro del sistema judicial. Ello ocurre recién con la sanción de la ley 13.591, que fue promulgada el 15 de enero del año 2009, y recién fue puesta en marcha en el año 2012, en el 14 de mayo del 2012, o sea que hace unos pocos días atrás, hemos cumplido el 9º aniversario de la implementación de la mediación previa obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Ahora, dentro del marco que circunscribe en la provincia de Buenos Aires esta ley de mediación previa obligatoria, que es la 13.951, podemos hablar de dos tipos de mediación diferente. Una es la mediación previa obligatoria y la otra es la mediación voluntaria institucional. Ahora les voy a dar unas pequeñas definiciones de qué es cada una, ¿sí? La mediación previa obligatoria es el proceso de mediación que implica que las partes
antes de iniciar un juicio, tienen la oportunidad de abordar y eventualmente resolver su conflicto en una instancia previa que se desarrolla a través de una o más audiencias dirigidas por un mediador que actúa como un tercero neutral e imparcial. Ahora, la mediación voluntaria institucional es un proceso de mediación que se lleva a cabo dentro del ámbito de los colegios profesionales, como por ejemplo el Colegio de Abogados, y tiene como característica que la participación de las partes y su requerimiento es enteramente voluntario. Aquí no hay nada de obligatorio, y su realización, en caso de un resultado sin acuerdo, no suple la mediación previa obligatoria en aquellas materias que son consideradas mediables por la ley 13.591. Bien, ahora, con esta pequeña introducción y estos conceptos básicos, vamos a comenzar a desarrollar un poco más el tema, para lo cual le pido a mi compañero, al doctor Jorge Stinson, que tome la palabra a él. Jorge. Gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. Bueno, retomando lo que decía Alejandra, yo quiero subrayar que esta incumbencia de los abogados, que en su momento fue reclamada por otras profesiones, tiene suma importancia porque en su momento un ministro de Justicia dijo que el conflicto jurídico es para los abogados. Independientemente de que en la mediación hay conflictos que no son jurídicos, porque hay cuestiones que no son prohibidas por la ley, pero que sin embargo son fuente de conflictos, hacen la necesidad de que el abogado se transforme, dada su capacidad como su formación de base, quiero decir, se transforma en un operador de conflicto, no en un mero operador de lo que es el juicio. Bien decía Alejandra que la etapa judicial es la última, porque vamos en un grado de la fuerza, por denominarla así, donde el imperium, hasta llegar a la máxima autoridad que es el juez. ¿Por qué se dice en la mediación entonces que es ganar-ganar? Porque va, no sé si en contra, pero va sobre ese paradigma, viejo paradigma de que, bueno, uno gana, el otro pierde. Evidentemente, cuando un juez dicta una sentencia, hay un ganador y hay un perdedor. A veces se van incluso ambos se van descontentos con el juez. Uno porque le dio pocos intereses o poco monto a la demanda que había planteado, el otro porque perdió, obviamente. Eso se aplica no solo a la primera instancia, sino a la Cámara. ¿Cómo hizo el legislador, cómo planeó allá por el año 2009 hacer este tipo de procedimiento, plasmarlo en una ley? Bueno, le costó bastante porque hubo intentos anteriores para, copiando la legislación de Capital Federal, instaurarlo en la provincia. Lo cierto es que se decidió hacerla obligatoria, obligatoria en función de que si no, por una cuestión incluso cultural o de formación, poca gente se iba a sumar voluntariamente a este procedimiento. Se decía yo que es obligatoria, a pesar de que ahora le voy a relatar de que una de las características de la mediación es la voluntariedad. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo es el tema? ¿Es obligatoria y a su vez voluntaria? Tiene etapas la mediación. La obligatoriedad termina cuando los participantes, a mí no me gusta llamarlos parte porque se confunden con el proceso, cuando los participantes, decía, se sientan a la mesa con sus respectivos letrados y escuchan el llamado discurso de apertura, también podemos denominarlo presentación o encuadre inicial, y luego de escuchar al mediador que les refiere de qué se trata esto de la mediación, tienen la libertad de pararse e irse, literalmente. Es decir, declinar la instancia. Lamentablemente sucede mucho, a menudo, con las aseguradoras.
simplemente dicen no tengo instrucciones y se levantan y se van. Entonces no hay una disonancia cognitiva, dicho en difícil, sino que es solamente el sometimiento a una etapa, esto de la obligatoriedad. El problema para ustedes, que supongo que les interesa, más allá de lo que veo a muchos que son mediadores, es ¿qué hago si me llego a la mediación, al estudio? ¿Qué hago? Entonces, el tema es que queremos darle, yo pretendo darle junto a Alejandra, algún esquema práctico. ¿Cómo debo proceder? ¿Qué hago si me viene una persona con un tema X? Yo tengo que saber de que hay materias mediables y materias que no son mediables. El principio general es que la materia sea disponible para los particulares. Si la materia es disponible para los particulares, en teoría, es apta para ser llevada a mediación. O sea, es apta y es obligatorio llevarla a mediación. La ley 13951 lo prevé estos temas de las materias mediables por defecto. Establece cuáles no son mediables en el artículo 4, y en el artículo 5 establece dos materias que son optativas y que son las ejecuciones y los desalojos. Es decir, si la parte requerente opta por la vía de la mediación, esta ejecución o este desalojo se tornan obligatorios para la otra parte. Pero reitero, en principio son optativas. Básicamente el concepto que ustedes se deberían grabar es el de materia disponible. Dentro de esta normativa, para mí es muy importante señalarles en principio algo relativo a la prescripción. Yo sé que la prescripción nos pone desde el inicio de la carrera hasta el final, siempre tenemos alguna duda. Ustedes saben que la suspensión, la prescripción se suspende o se interrumpe. De acuerdo a lo que querramos intentar, o interrupción o suspensión, debemos actuar de manera diferente. El artículo 2542 del Código Civil y Comercial establece, este sí que es una disonancia cognitiva, es una contradicción en sus términos. Ustedes leen el título del artículo y van a ver que dice suspensión por presentación de mediación. Sin embargo, no es así, porque a poco de navegar por el texto del artículo van a ver que recién se suspende el curso de la prescripción, reitero, se suspende, no se interrumpe, cuando se produce la notificación que asiente por el mediador, la imposición de esa notificación, porque no es recepticio, es decir, basta con que el mediador ponga la cédula de notificación y ya comienza el curso de la suspensión. Y eso se va a reanudar el periodo desde el momento de que el acta de cierre está disponible 20 días después. Esa es la variante de la suspensión. ¿Sí? Debería aclarar de que no solo en la instancia de la imposición de la cédula, sino que la ley prevé también en este artículo 2542 que también se suspende por la audiencia, es decir, lo que llegue primero, o la imposición de la notificación o la audiencia. En esos casos ya vamos a ver de que no es necesario acompañar ninguna demanda al pedido de mediación. Casualmente el otro día teníamos una consulta y la abogada estaba enojadísima porque el mediador no le dejaba presentar la demanda y no quería atender sus argumentaciones jurídicas. Y lo planteaba el caso con lujo de detalles. Bueno, nada de eso es necesario en la mediación basta con hacer el inicio que ya vamos a ver, por todo este tema de la virtualidad, y si queremos interrumpir la prescripción, interrumpir hace nacer, recuerden, un nuevo plazo de prescripción. La suspensión, el nombre lo dice, la suspende y después se reanuda una vez levantada la suspensión. Si queremos interrumpir, decía, tenemos que hacer el procedimiento agregando una demanda al mero efecto interruptivo. Demanda que les aclaro puede ser
después corregida, ampliada, pero debemos acompañar la demanda. Ahora, la mediación tiene sus principios, no solo este que yo les mencionaba de la voluntariedad, sino que es confidencial. Esto no solo está impuesto en la normativa de mediación, sino que está, si ustedes se remiten al Código Civil y Comercial, en el artículo 992, y es fuente de daños y perjuicios. Si la información confidencial obtenida en estas reuniones se utiliza en provecho de uno de los participantes, de una de las partes. A su vez, la mediación, ustedes lo tendrán a esto presente por el tema de la práctica médica, los juicios de mala praxis. En la mediación, el consentimiento informado es muy importante. Este consentimiento informado se da no solo por el mediador, que le va a explicar en qué consiste la mediación, sino que para eso el patrocinio letrado es obligatorio. O sea, va a ser el letrado que acompaña al participante de la mediación el que le va a dar los elementos jurídicos a los cuales atenerse. Por eso, la mediación que tiene audiencias individuales que se llaman caucus y audiencias conjuntas, a veces en estas últimas el abogado no quiere que su cliente hable porque tiene miedo a que se desnude su estrategia jurídica posterior. Esto tiene un remedio y entonces el abogado lo pide o el mediador lo invita a hacer una reunión individual donde el abogado y la parte y su representado van a hablar claramente. Esa charla va a ser también confidencial. Todo es confidencial en la mediación. Otro de los principios que rigen hacen a la figura del facilitador, a la figura de este abogado especializado en mediación, que es la neutralidad y la imparcialidad. En cuanto a la imparcialidad, muchos hablan de multiparcialidad, pero no los quiero adentrar en cosas que van a confundir más que aclarar. Lo cierto es que cuando el abogado llega al cliente a hacer estudio, vuelvo a minutos antes, tiene que saber si esa cuestión es mediable o no es mediable. Si es mediable, y aclaro que la ley les decía que en el artículo 4 establece que no es mediable, pero no dice que lo es, y no es tan fácil la cuestión. Entonces, esa mediabilidad la establece la Suprema Corte de Justicia, interpretando, y así se dictó la acordada, si mal no recuerdo, 3765, que vino a hacer, junto con las receptorías de expedientes que pusieron lo suyo, dice el dicho de cada maestrito con su librito, establecieron un largo listado de códigos de materia, de cuáles son mediables, cuáles son obligatorias, mejor dicho, cuáles son optativas y cuáles no necesitan ir a mediación. Como decía Alejandra, después les podemos poner a disposición una tabla de códigos de materia. Hasta el día de hoy siguen consultando los abogados, bueno, decime, la rendición de cuentas es mediable, y tal cosa es mediable, la reivindicación es mediable. Bueno, eso está dispuesto en los códigos de materia. Una vez que yo tengo los elementos de si la materia es mediable, debo requerir de mi cliente, debería requerir de mi cliente, lo necesario como para iniciar la mediación. ¿Qué necesitamos? Los documentos de identidad de nuestro cliente o de nuestros clientes. Esos documentos de identidad ustedes lo tienen que transformar en un PDF, cosa que causa a veces problemas porque hay muchos abogados, créase o no, que no saben hacer un PDF o convertir una imagen en PDF. Eso también hay que verlo. Y esto me lleva, si me permiten ir un poco por las ramas, me lleva al tema de lo que es la brecha digital. Una brecha en el uso de la tecnología que es indudable y que causa muchos problemas. Causa muchos problemas, hay abogados que se niegan a hacer las mediaciones virtuales, hay mediadores que se niegan a hacer las mediaciones virtuales, hay muchos de ambos lados que
si bien no se niega, tiene pánico a hacer las mediaciones virtuales, y hay otros incluso mediadores que han pedido la exclusión de los sorteos para no hacer ese tipo de mediaciones. Esas mediaciones a distancia o virtuales, yo no sé si el término mediación a distancia o virtual es correcto o no es correcto, pero se hace una cuestión técnica. Mi amiga y experta Viviana Luz Clara no le gusta la definición de mediación a distancia, prefiere la mediación virtual. Otros hablan de hecha en un no lugar. Bueno, en definitiva, ¿dónde estamos cuando, en este momento, dónde estamos? ¿Estamos en un lugar? ¿Estamos en un lugar? ¿Estamos presentes virtualmente? Etcétera. Esas mediaciones, retomando un poco el hilo, la mediación puede ser virtual o presencial. Hasta cuando me inicio con la 13951, la mediación era presencial. Es decir, es esencial la presencia de los participantes, salvo determinadas condiciones que la propia ley implementó en el inicio. Las personas domiciliadas a más de 150 kilómetros podían concurrir por apoderado. Pero una persona humana, por ejemplo, aún hoy no puede concurrir por apoderado si no vive a más de 150 kilómetros o si tiene una causa grave, por ejemplo, una postración de enfermedad, etc. Estos elementos que le decía que debe reunir el abogado para ir a la mediación, sea presencial, la mediación virtual, mejor dicho, son esos DNI puestos en PDF, los datos, por supuesto, del cliente e ir al inicio de causa. ¿Cómo se inicia esa causa? Las causas presenciales se iniciaban por receptoría mediante un formulario que el abogado del requirente llenaba, firmaba y presentaba. Hoy la cosa cambió, para algunos para mal, es todo virtual, y entonces tiene que ingresar a la página de la Suprema Corte, tiene que hacerlo con su token, y ahí va a tener, no sé Alejandra si tenés disponible. ¿Me escuchás, alguien? No sé si tenés disponible tu token para entrar a la página y les mostramos a los colegas. Sí, tengo disponible. Lo que le quería preguntar a Verónica, si está por ahí, si me permiten compartir pantalla para que les muestre online cómo es el procedimiento del ingreso con token. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Soy Emilia, Bien. también de la unidad de graduados. Justo veo que Emilia. tenía un problema de conexión, así que te voy a permitir yo para que puedas compartir pantalla. Sí, Ya porque te la hago- idea es hacerlo bien gráfico, que ellos vean en vivo cómo se hace el acceso y que vean el paso a paso directo desde la página de la Suprema Corte. Déjame que ya veo si te puedo hacer anfitriona, porque no estás como anfitriona. No te deja compartir pantalla, ¿no? Ahora lo vuelvo a probar, a ver. Sí, ahí está, ya me lo permite. Ahora te deja bien, porque está para todos. Ahí está. ¿Y todos lo Buenísimo. pueden ver? ¿Lo están pudiendo ver? Sí, lo podemos ver bien. Bueno, ahí estamos por, digamos, internet virtualmente en tiempo real, en la página de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Jorge les va a dar y les va a ir indicando los pasos y yo lo voy a ir haciendo en vivo para que ustedes vean cómo se hace. Yo ya tengo mi token con mi firma, mi certificado de firma digital conectado a la computadora, así que bueno, a partir de ahora comenzamos a hacerlos paso a paso. Vos, Jorge, andás, lo vas contando, lo vas Andá a la explicando, página y yo lo voy haciendo. de inicio de causa, sale, por favor. Bien. Acá ingresan con su token, Alejandra lo está haciendo. Les va a pedir que ingresen con el certificado, van a tener que tener 2 claves.
Una vez que ingresen van a iniciar causas. Seleccionan el departamento, donde dice seleccione el organismo, o en este caso Mar del Plata. Dentro del organismo van a buscar receptoría general de expedientes. Ahí la tienen. Bajamos, título sumario, sorteo, solicita sorteo de mediador. Van a ir más abajo, van a tener que completar los datos de inicio de causa, fuero, monto reclamado. Estos son los códigos que yo les mencionaba antes, no sé si alguno está encargado. Vamos a suponer que seleccionen daños y perjuicios, no tiene importancia. El pedido de erradicación directa tiene que ver con una acordada de la Suprema Corte, que en realidad se aplica poco y nada. Yo voy a evitar entrar en ese tema, es la 3592, en el artículo 1, pero no vamos a saltarnos eso. Selecciona los datos de los autores de la causa. La receptoría es muy especial, tiene especificaciones muy precisas. Tiene que estar todo en mayúsculas, no tiene que haber abreviaturas. Si la receptoría rechaza esto, no es que no sirva, la receptoría lo informa y se corrige. Como ven, son todos datos que ustedes tienen que tener a mano. Por eso me refería antes a los datos que ustedes deben tener de sus clientes. ¿Se entiende hasta ahí esto? Tienen datos de los demandados. En algunas receptorías se exigen también agregar el viejo formulario de inicio, como si fuera una mediación presencial. La receptoría Mar del Plata no lo exige, por lo menos hasta ahora. Así que bueno, uno envía esto, anda bajando el Canva, no habría necesidad de mayores elementos. Tienen que adjuntar archivos, donde viene abajo adjuntar archivos, tendrían que manifestar también si están dispuestos a la mediación. Pero eso lo pueden hacer a la mediación virtual, pero eso lo pueden hacer ante el mediador, lo deben hacer ante el mediador. Acá, si son apoderados de una persona física, deben adjuntar el poder, siempre en formato PDF, y el formato PDF, yo no sé si seguirá siendo lo mismo, entiendo que sí, admitido por la Corte. Ese formato es sobre todo el que viene en el Foxy Reader, que es el programa que utiliza la mayoría por defecto. Pero pueden utilizar cualquiera. ¿Sí? Hay archivos, hay programas, mejor dicho, de conversión a PDF, como iLog PDF, bueno, mucho, Nitro 10, pero es pago. El Acrobat, que es el más, tal vez el más famoso, más conocido. Pero bueno, tienen que aprender, reitero, a guardar las cosas en formato PDF. Luego firman y envían la presentación. ¿Qué va a hacer la receptoría? Llegado el momento, les va a notificar por vía mail, al mail que ustedes tienen declarado. Por eso es muy importante que ustedes tengan los mails y los datos personales actualizados dentro, sea en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que básicamente es la base de datos del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el COIPRO. Si ustedes tienen mal el mail ahí,
van a tener problemas en la comunicación y a su vez van a tener problemas también con el mediador. Sea de parte de la receptoría, sea de parte del mediador, van a tener inconvenientes. Siempre tienen que constatar de que los datos que tienen ustedes denunciados sean los correctos. Una vez que ustedes llegan a ese paso de que reciben el mail de la receptoría, lamento por omisión no haber traído un modelo de cómo es ese mail que reciben, contiene una serie de datos. Ustedes allí van a tener que concurrir entre comillas, van a tener que comunicarse con el mediador sorteado, porque en el acto en que ustedes ingresan a la receptoría hace dos cosas básicamente. Sortea al mediador y sortea un juzgado de erradicación de legajo. El juzgado de erradicación de legajo, el nombre lo dice, van a ir a parar ahí dos hojitas, perdónenme la chabacana, van a ir a parar un par de hojas que se van a archivar en una carpeta. Esas dos hojas se está peleando desde Colproa para que se ingresen al sistema Augusta, es decir, que pasen a ser una especie de expedientillo, lo cual traería enormes ventajas operativas, incluyendo la notificación. Pero hoy por hoy son dos hojas que se guardan ahí. ¿Cuáles son las facultades de ese juzgado de erradicación de legajo? Entender en aquellas cuestiones que se plantean al inicio de la mediación, como puede ser la excusación o la recusación del mediador. Aprovecho para decirles de que tanto la recusación como la excusación del mediador se rigen por el Código Civil en lo que prevé en el artículo 17, por ejemplo, para los jueces. Es un poco más laxo el rigor interpretativo de esos artículos, pero se rige por eso. No hay recusación sin causa del mediador. Y bueno, una vez que el mediador se excusa o se recusa, se expide un formulario por el sistema de gestión mediare, pero lo cierto es que a veces hay discusiones. Yo me excuso ahí a Eduardo Rodríguez, que lo veo, las fotos por lo menos, vamos a suponer que él se excusa, y la otra parte no está de acuerdo. ¿Quién va a resolver esa cuestión? El juez de erradicación del legajo. En realidad no tiene otra función que esté prevista en principio por la ley. Ustedes, les decía, van a tener que mandar el mail al mediador y en ese mail van a tener que agregar determinados elementos. Esos elementos consisten, supuestamente, tienen que acreditar el pago del bono y del IUS. Lamentablemente la ley ha puesto en cabeza del mediador ciertas cargas que, a mi juicio, son completamente erróneas. El mediador no debería, el por qué, actuar como una especie de policía de gestión. Pero lo cierto es que el mediador tiene que preguntar si se ha abonado el IUS previsional y el bono verde de la 8480 y dejar constancia de eso en el acta. Ya vamos a ver que tiene otra carga el mediador impuesta por la normativa, por una acordada de la Corte que se refiere a los domicilios electrónicos. Y ahí es que más se complica la cosa. Le van a tener que mandar al mediador, reitero, vía email, también una declaración jurada de datos. Esa declaración jurada de datos se hace a través del sistema de gestión mediare. Ustedes buscan mediare, googlean mediare y enseguida van a llegar allí. Los mediadores entran con clave, con identificación y clave, pero el abogado entra y se va a encontrar con un par de cosas, entre ellas esta de la declaración jurada de datos. Hay abogados que están utilizando la vieja declaración jurada, que era una planilla que uno llenaba a mano, y en realidad eso no debería ser válido. Ahí lo está mostrando Alejandra, esta declaración se genera allí,
Y ustedes ven que tienen el buscador de mediadores, porque a veces el mail de receptoría no es lo suficientemente abarcativo como para localizar al mediador. Juan Pérez, ¿cómo lo busco, Juan Pérez? Bueno, ahí tienen un buscador de mediadores. Ponen Pérez, eventualmente, y va a salir. Si pone Alejandra Croppi, va a salir los datos. No, Pérez no sé si existe, dale, pone Croppi. Bueno, sí, ahí tiene. Algunos Mar del Plata, no lo veo. Mar del Plata, acá hay uno, Pérez Florencia. Hace clic en el ojito de Pérez Florencia ahí, y aquí tienen los datos. Con esos datos, ustedes van a ubicar al mediador. En el caso de que ustedes le mandaran el mail al mediador con lo que les mandó receptoría y con los elementos requeridos, y el mediador no contestara, lo cual a veces por estos tiempos se ha hecho común, ustedes pueden enviar a la autoridad de aplicación, a la Dirección Provincial de Mediación, o a la Dirección de Mediación, que depende de esta última, van a mandar copia del requerimiento y un breve resumen vía email de qué les pasó. Los datos más o menos acotados de que, bueno, yo intenté comunicarme tal día, tal hora y no pude. Lo que va a hacer la autoridad de aplicación es comunicarse con ese mediador, va a intentar comunicarse. Esto se hace para evitar un forum shopping de mediadores, es decir, si yo miento y digo que no pude localizar al mediador, estaría logrando ventajas indebidas. Entonces, lo que hace la autoridad de aplicación es, intenta mandar mail, llamar por teléfono, y a lo sumo en 24 o 48 horas, si no lo localiza o no tiene una respuesta coherente, fundada, va a emitir un acto administrativo que es una disposición de resorteo. Con esa disposición de resorteo que le va a enviar vía email al abogado, al abogado del requirente, el abogado del requirente va a solicitar el resorteo en la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes no tiene ninguna clase de autonomía como para tomar decisiones por sí. Incluso no piensen, a mí me gusta decir, no piensen de que hay un señor chiquito escondido abajo del asiento de la receptoría, sorteando con un bolillero como hacíamos antes en los exámenes. Esto se maneja todo a través de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte. Ahí se hacen los sorteos y se designa el mediador. Por eso a veces, cuando esa Secretaría de Planificación se demora demasiado, hay ciertos problemas con el sorteo de mediador, porque ha pasado que ha sido sorteado un mediador lamentablemente fallecido, o un mediador que está excluido. Y a veces, reitero, están mal incluso los datos. La mayoría de las veces por culpa del propio mediador, pero están mal los datos. Entonces, esto creo que es fácil. Entrar a la declaración jurada, si querés, sale. Esta declaración jurada va a salir con un código que al colocarlo, lamentablemente no es ni un código QR ni un código de barras, va a salir con una serie de números que el mediador va a cargar al iniciar la mediación en el sistema Mediare, y se van a cargar automáticamente los datos. Esto está más en el plano de lo deseado que en el plano de lo real. Muchas veces sale mal los datos, pero lo cierto es que hay que hacerlo así. El viejo formulario no debería ser aceptado. El mediador lo que hace al recibir el mail con todos los elementos requeridos es cargar la mediación. Parte del fin de la declaración jurada está el mediador en saber si puede aceptarla o no puede aceptarla. ¿Por qué? Porque recién con la declaración jurada el mediador se va a enterar si tuvo alguna relación con el requirente, si tuvo alguna relación profesional ya sea de amistad profesional o de enemistad con el requerido,
Y con la citada en garantía no, porque es un caso especial. Esto para mí está discutido porque yo no puedo tener amistad ni enemistad con una aseguradora por más que haya perdido un pleito en que yo haya intervenido. No sé si queda claro esto de la declaración jurada y de lo que hace con ella el mediador. Una vez que el mediador acepta la mediación, tiene 5 días hábiles para fijar audiencia, no para desarrollar la mediación, sino para fijar audiencia. Esa audiencia, dentro de los 5 días, el mediador, la obligación que tiene es elegir el sistema de notificación, ya sea cédula por oficina. Hay un convenio entre Colproba y la Suprema Corte por el cual las oficinas departamentales de notificaciones intervienen en la cédula. Se usa mucho en estos tiempos de pandemia la carta documento. Bueno, la ley establece otros métodos, pero básicamente estos dos son lo que imperan. Hay un tema que está en discusión, o genera, mejor dicho, discusión, que es el tema de las cédulas de notificación ad hoc. A veces se combina esta problemática de la cédula de notificación ad hoc con la llamada cédula bajo responsabilidad de parte. Y ustedes saben que no está prevista en el Código Ritual, pero sí está prevista en la Ley de Mediación. ¿Qué pasaría si ustedes le piden al mediador que el mediador disponga que se notifique ad hoc, que sea quien designe notificador ad hoc al propio abogado, o sea, ustedes, y que la notificación se haga además bajo responsabilidad de parte? Bueno, permítanme decirle, es un pequeño lío. Y no quisiera estar en el lugar de quien la practique así por la eventual nulidad que podrían plantearle. Hay quienes están a favor de seguir ese procedimiento, hay quienes se niegan, con derecho, a elegir ese método. Muchas veces el abogado del requirente, o sea, ustedes, pueden llegar a pedir eso para evitar gastos. Ustedes saben lo que sale una carta documento, ustedes saben lo que demora, no solo en la mediación, sino en el ejercicio de la profesión de abogado, una notificación por oficina. Entonces muchas veces se intenta hacer la notificación ad hoc para abreviar tiempo y costos. Por supuesto, y es mi opinión personal, yo no tendría problemas en hacer la notificación ad hoc mientras se cumplan con todos los requisitos que establece el código, tal cual la haría un oficial notificador. Tratar de exigir la firma, tratar de exigir que se agreguen fotografías, tratar de, bueno, la responsabilidad la va a asumir siempre el notificador, no el mediador. Esto yo creo que es una confusión. Si yo designo al notificador, la responsabilidad va a recaer en ese notificador, salvo y habrá que demostrar que hubo una colusión dolosa o algún tipo de figura similar en el desarrollo de la notificación. Pero si no, está notificado. ¿Por qué tiene importancia? Porque en la mediación, cuando se lleva a cabo la audiencia, a veces ha sido imposible notificar. El domicilio siempre cerrado, los vecinos informaron no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Y bueno, el mediador no le queda más remedio que cerrar la mediación por imposibilidad de notificar. Por eso la notificación es crucial. ¿Qué exige la autoridad de aplicación en los casos en que hubo imposibilidad de notificar? Exige que se eleve por el sistema de gestión mediari copia de esa notificación. Hay juzgados incluso que están requiriendo, a mi juicio equivocadamente, porque el mediador, no digo que deje pública, pero más o menos, están pidiendo que se agreguen las notificaciones en el expediente. O sea, ya iniciado el juicio, se presenta al abogado con el acta de cierre y hay juzgados que están pidiendo que se agreguen copias de las notificaciones. Reitero, a mi juicio es un exceso, pero lo hacen. Una vez que el mediador fija esa audiencia dentro de los 5 días, debe haber una manifestación del
una manifestación previa del requirente a ver si acepta la mediación virtual, la mediación a distancia. Esto está todo previsto en la ley 15.182, que es la ley de reformas a los 13.951 de mediación, donde se prevé como opcional la mediación a distancia. ¿Por qué digo opcional? Porque esto, una vez superada la pandemia, Dios mediante, la mediación a distancia va a seguir siendo una opción. Esto se cambió en la discusión legislativa. Originariamente estaba previsto que fuera solamente para la pandemia, en el transcurso de la pandemia, pero los legisladores cambiaron ese proyecto original y lo pusieron como opcional, cosa con la cual estoy de acuerdo, porque es un instrumento importante. Puede gustarnos o no, pero los elementos electrónicos, las nuevas tecnologías, yo creo que llegaron para quedarse. Es importante entonces esa opción. Vamos a suponer de que el abogado requirente o el requirente mismo no aceptara, cosa que sucede también, la mediación a distancia. ¿Qué sucede? Hay miedo, como decía hace un ratito, hay a veces falta de medios, créase o no. Hay abogados que están trabajando en la sala de máquinas del colegio de abogados, es decir, de pronto si no tienen internet ahí, no lo tienen en otro lado. Decir lo contrario sería mentir. Hay de todo. Hay muchos abogados y hay de todo. Entonces, todos esos elementos se conjugan para ver si una persona dice que está de acuerdo con la mediación a distancia o no. Ahora bien, tenemos un protocolo sanitario después de la resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros 260, ya por cuando empezó la pandemia, en cada jurisdicción hay protocolos de actuación de distintas actividades. Los servicios jurídicos tienen su protocolo. Originalmente había sido el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires el que elaboró un protocolo tipo, y los distintos departamentos, los distintos municipios, mejor dicho, fueron tomando, en cada departamento judicial, fueron tomando ese protocolo, lo hicieron propio. Desde el centro de mediación tratamos de mejorarlo y logramos la aprobación del municipio de General Pueyrredón para que en lugar de 2 personas y un asistente fueran hasta 5 personas. ¿Por qué es importante esto del protocolo? No necesito decir lo que es el COPSAR-2 que genera el COVID-19. Lamentablemente no todo el mundo cumple y se han hecho mediaciones presenciales prohibidas, vamos a decirlo, en violación a ese protocolo, pero no hay manera. Si una cosa es el poder, y de hecho se han hecho, valga la redundancia, y otra cosa es el deber, no se deberían haber hecho. La posibilidad de contagio es muy grande. Para que ustedes entiendan, lo que establece el protocolo es la utilización del 50% de la capacidad de la oficina. Vamos a suponer que yo tengo una oficina con 50 metros cuadrados, solamente puedo utilizar 25 metros cuadrados. Dentro de esos 25 metros cuadrados debe haber una distancia de 2 metros entre persona y persona. La ventilación debe ser natural, no por aire acondicionado. Deben haber medidas sanitizantes, no sé si está bien dicho el término, como el uso de alcohol y obviamente de tapabocas, del famoso barbijo. No siempre se cumple, lamentablemente, todo esto, reitero, y es muy peligroso no hacerlo. Incluso yo creo que sería fuente de eventuales daños y perjuicios, no quiero ni pensar lo que pasaría si en una mediación presencial hecha en contra de la normativa vigente salen requirentes, requeridos y letrados contagiados de COVID. Pero bueno, es una hipótesis de ficción. Vamos a suponer, siguiendo con el esquema, que el requerido acepte la mediación virtual, va a tener una comunicación siempre por correo electrónico, eventualmente telefónica con el mediador, se van a poner de acuerdo sobre qué plataforma van a utilizar,
posiblemente el mediador le diga, mirá, vamos a utilizar Zoom, pero como tengo Zoom gratuito, la sesión va a durar 40 minutos, luego de los 40 minutos vamos a reanudar la sesión, como ustedes bien conocen, se puede reanudar indefinidamente, pero es todo un problema, porque no todo el mundo, sobre todo doña Rosa, que es la cliente del abogado poco afecto a las nuevas tecnologías, la que va a tener que volver a conectarse. Y si ya de por sí es difícil lograr la conexión, imagínense lo que es eso. Pero evidentemente no todo el mundo tiene los 15 o 17 dólares que sale un Zoom profesional de 100 personas. Se pueden utilizar otras plataformas, como yo digo Zoom, hago referencia continua a Zoom, eso no quiere decir que no se pueda utilizar, por ejemplo, a Microsoft Teams, y que utiliza el Poder Judicial u otras plataformas. Lo que tiene Zoom es que es muy amigable y este tema de lo gratuito ayuda. Pero reitero, en la reglamentación se cuidó muy bien la autoridad de aplicación de especificar qué medios son válidos, porque incluso es válido un teléfono. Ustedes tienen un buen teléfono y van a poder hacer esa mediación por teléfono. Obviamente, eso representa para el abogado y para el mediador sobre todo varios desafíos. No es lo mismo yo ver la imagen de, no sé, veo la foto de Camila Fernández, no es lo mismo verla a Camila Fernández así chiquitito en una fotito y poder ver sus emociones, ver su lenguaje gestual, ver una serie de cosas que la presencialidad sí asegura y que son importantes. Pero como diría el filósofo popular, es lo que hay. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a incluso tratar de ver el lenguaje emocional a través del barbijo, porque en muchos casos uno ve a la persona detrás de la pantalla con barbijo. Entonces no se sabe si su boquita está haciendo una mueca, si hay un rictus de dolor, si de burla. No la quiero hacer muy larga en ese sentido, simplemente que las emociones son muy importantes en la mediación y la virtualidad es una de las contras que tiene. Aunque hay defensores, como siempre, todo tema tiene defensores, tiene panegiristas y detractores. Esto es así y hay que acostumbrarse. También depende de la cantidad de personas. No es lo mismo tener 12 requirentes que se le podrían plantear, de un número al azar, se le podrían plantear una cantidad bastante grande de personas, por ejemplo, en un tema de partición de herencia, representadas por uno o más abogados. A su vez está el mediador. Todo eso dentro de la pantalla de la PC o el medio que ustedes tienen. Cuando es un teléfono necesitarían una lupa. Francamente, una lupa. Yo les decía hoy que dentro de esos elementos que ustedes le va a pedir el mediador, está algo que es nuevo, quizás les resulte complejo, quizás no, yo no me puedo meter en el conocimiento tecnológico de cada uno de ustedes, o si le tienen miedo o no le tienen miedo, y es el registro de domicilios electrónicos, nada menos ni nada más. El mediador, lamentablemente, hoy hablaba de las cargas que la normativa le impone de manera excesiva y gratuita, que lo transforman casi, perdónenme la figura, pero en un parajudicial o paraestatal, no sé cómo denominarlo, y le exigen la carga de intimar al abogado, a la parte, a ambos participantes de la mediación y sus letrados, a expresar y certificar, comprobar que tienen, exhibir el comprobante de que han constituido el domicilio electrónico que una reciente acordada de la Corte, la 4000, que viene a modificar otra, no viene el caso, determina respecto a los domicilios electrónicos. Es muy importante esto, a mi juicio, para los abogados, sobre todo sin experiencia,
a tener en cuenta que la acordada establece que si no hay un domicilio electrónico registrado ante la Suprema Corte, va a subsistir por 6 meses el domicilio electrónico del letrado. Vamos a ponernos en esta hipótesis. Ustedes iniciaron una mediación. El domicilio electrónico, ustedes lo denunciaron, de hecho ya lo tienen, y va a quedar el domicilio de ustedes porque José García, que es el cliente, no tiene ese domicilio. Termina la mediación y José García se enoja con ustedes. Se enoja con su abogado y se va a otro. Y ustedes van a quedar 6 meses atados, si quieren pegados, a ese domicilio electrónico en esa mediación en particular relacionada con un expediente también en particular. O sea, está atado el domicilio electrónico al expediente de que se trata, incluida la mediación. Por eso me permito sugerirles que cuando van a la mediación con José García le digan: José, mirá, vamos a entrar acá, lo guían y establecen el domicilio electrónico de José. Entonces es un problema de José. Ahora, si Alejandra me ayudás, le mostramos cómo denunciar ese domicilio. Estoy tratando de... Denme un segundito. Trate. Que ya comparto pantalla. Ahí está. Bueno, ustedes van a entrar a la página de la Suprema Corte. Dentro de la página de la Suprema Corte van a entrar al registro de domicilios electrónicos. Incluso si ustedes lo googlean, van al registro de domicilio electrónico de CCDA y los va a llevar directamente. Se van a encontrar con un acceso al listado de domicilios electrónicos. Ahí va a entrar el mediador para verificar si, por ejemplo, una persona jurídica o una persona humana tiene el domicilio registrado. Le ponemos buscar y van a aparecer 155 pantallas con los domicilios electrónicos denunciados ante la Suprema Corte. Allianz, por ejemplo, tiene para demanda de siniestro un domicilio electrónico donde va a quedar constancia en el acta y sirve para notificar. Vamos para atrás. En la otra página, Leo. Sí, pero no puedo, no me deja pasar. Tenés dos Esperen un abiertas, segundito. Regis, Ahí va, ahí estamos. Ahí tienen formularios para inscripción, para persona humana y para personas jurídicas y organismos. No los quiero meter en eso de los organismos que el artículo 2 de la acordada y el 2 y el 3 hacen disquisiciones sobre el domicilio, pero no tiene entidad para ustedes. Vamos a ver para persona humana. Nombre y apellido, tipo de documento, número de documento, CUIL, fecha de nacimiento, domicilio real, dirección de correo, pregunta si es abogado o no. El abogado, aclaro, no necesita porque ya tiene el domicilio, tenemos el domicilio electrónico. Bueno, hace una serie de preguntas, anda al final nomás, enviar, y supuestamente le van a notificar. Digo supuestamente porque, para variar, está trazado el registro. Está trazado y entonces, si bien se está tratando de corregir ese atraso, la verdad es que como la mayoría de los registros de las personas, etcétera, están muy atrasados. Entonces a veces ustedes no van a tener ni el mediador va a poder verificar, ni ustedes van a poder certificar que hicieron la denuncia al domicilio electrónico. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Va a quedar constancia en el acta y van a quedar intimados bajo ese procedimiento que yo les decía antes. Van a quedar como domicilio, va a quedar el del abogado. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a considerarlo como quieran. Yo lo considero algo ciertamente peligroso.
o inconveniente siquiera. Llegado a cumplir, bueno, todos estos requisitos en la audiencia de mediación, se va a llevar a cabo. El mediador va a empezar, o debería empezar, con el que ya les referí hace unos minutos, el discurso de apertura. Ese discurso de apertura es muy importante porque ahí les va a decir todos los extremos de cómo se lleva la mediación, va a fijar reglas de tránsito. ¿Por qué digo reglas de tránsito? Porque los va a invitar a a tener un lenguaje pacífico, a no insultarse, a escuchar al otro, a esperar el turno para hablar, a tratar de que los abogados dejen hablar a sus clientes. Va a ser lo que se llama el consentimiento informado, también, yo lo refería hace unos cuantos minutos. Y bueno, en realidad, para mi gusto, el discurso de apertura debería darse ante cada audiencia de mediación, no solo en la primera, sino en todas. Abreviado, si quieren, no hay un modelo de discurso, mejor dicho, hay un montón de modelos. Una mediadora famosa, que es Marinés Suárez, ha publicado en su momento varios tipos de discurso de apertura, uno mejor que el otro, pero cada mediador tiene su impronta, y bueno, hay algunos que los hacen largos, otros los hacen cortos, pero deben ser completos y deben terminar con ¿lo comprendió, doctor? ¿Comprendió, señor? De eso se trata. Una vez que se obtiene ese ok de la persona o se evacúa algún tipo de dudas, comienza la mediación propiamente dicha, que, reitero, es voluntaria. Esa puede ser en forma conjunta, puede ser en forma individual. Hay situaciones en que el problema es muy candente, es como un tierra caliente, entonces no se pueden juntar a las partes. Ustedes imagínense tan solo una hipótesis de una muerte por un accidente vial. Entonces es muy difícil juntar al conductor con los padres de la víctima, con los nervios. Es decir, muy difícil. Por eso se hacen incluso mediaciones que son completamente mediante audiencias individuales o caucus. Bueno, son una serie de cosas. Es muy difícil en un tiempo relativamente corto como este darles. Yo comprendo que es un fárrago de información que de pronto nos deja medio como cuando viene el técnico en computación y nos empieza a toquetear y nos explica algo, y cuando se fue uno termina más boleado que al principio. Es mucho. La mediación es muy rica. Después podemos evacuar en las preguntas cualquier aspecto puntual, pero yo quisiera decirles que ojalá que los que son mediadores, los que son abogados recién recibidos o que no tienen experiencia en mediación, vayan a la mediación con una visión de apertura, considerando al mediador como un par, como un abogado especializado, no como un enemigo o como un tipo que tiene su quintita, como dijo algún sonso. El mediador prácticamente hoy por hoy está trabajando por amor al arte, porque cobra mal, cobra tarde, y para colmo se quejan. Algunos, pocos por suerte, pero se quejan. Y no es así. Es tan respetable como el abogado, y yo diría que su especialización, una especie de posgrado, más que para menoscabarlo, es para respetarlo más. No porque sea más que nadie, sino porque eso le cuesta. Un mediador tiene la obligación de tener capacitación anual obligatoria, cosa que los abogados no tenemos. Hoy, si alguno de ustedes que no es mediador quisiera hacerlo, hace un curso con alguna entidad formadora, por caso de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales, la CIJUSO, que es el brazo académico de Controga, va a tener que hacer un curso de 200 horas cátedra. 200 horas cátedra, de las cuales van a incluir 50 y pico de horas
de práctica, de pasantía. Después va a tener que, si aprueba esa formación como mediador, va a tener que dar un examen bastante riguroso ante la autoridad de aplicación para ingresar al registro provincial de mediadores establecido por ley. La mediación no tiene un número clausus, no es como los escribanos, por ejemplo, pero sí tiene la obligación de rendir un examen y de estar inscrito en ese registro provincial. Los exámenes ahora se van a tomar, esto lo paso como aviso parroquial, pero se van a tomar en las cabeceras del departamento. Hace un tiempo había que viajar a La Plata para rendir ese examen. En fin, la mediación es amigable. Está citado en la exposición de motivos de la ley 13951, allá cuando la discutían. La discutían no, porque se aprobó sobre tabla en realidad, pero en la exposición de motivos decía un profesor de Estados Unidos que vamos a hacernos la proposición de pensar en arreglar un asunto en 12 horas, y este hombre decía 12 meses. Yo, parafraseando eso, en Argentina diría, vamos a invertir 12 horas en mediación para no litigar 4 o 5 años. Yo creo que los que ya han litigado, ustedes saben a qué me refiero, y me estoy quedando corto en algunos casos. Antes de iniciar esta charla hablábamos con Verónica y con Alejandra que, bueno, a veces Alejandra tiene en marcha un juicio de más de una decena de años. Yo tuve uno de años de 14 años. Entonces, si no es preferible poner lo que hay que poner en una mesa de negociación, o es un capricho o es mala formación. Porque incluso para el abogado significa percibir sus honorarios antes, honorarios que van a ser regidos por la 14967. El mediador tiene la retribución, mal llamado honorario, porque no es regular, es una retribución tasada, que está prevista en el artículo 31 de la ley, igual número del decreto 43, que es el reglamentario. Y bueno, a veces uno puede considerar de que el mediador cobra tal cosa. Sí, el mediador cobra eso al principio porque la voluntad del legislador tuvo en cuenta que el mediador tiene una especie de limitación de título de abogado en el caso particular en el que actúa como mediador. Eso está previsto en el artículo 28 de la ley. Entonces, aparte de eso, no hay que comparar lo que es la instancia prejudicial previa a la jurisdiccional con lo que es la actuación en juicio. Incluso, Alejandra puede actuar como abogada en una mediación y después no ser la abogada que lleva el juicio. ¿Se entiende? Entonces, incluso el abogado, esto es una corruptela que en la práctica se da, lamentablemente, el abogado que actuó en la mediación no le dan la regulación extrajudicial que merecería conforme a la ley arancelaria. Y curiosamente no la reclaman. Yo no conozco demasiados reclamos al respecto, pero si yo voy a una mediación como abogado acompañando a un participante, debo merecer regulación de honorarios en esa etapa prejudicial. ¿Cómo termina la mediación? ¿Termina con acuerdo o sin acuerdo, básicamente? Cuando termina con acuerdo, el mediador expide un acta, esa acta, en teoría, tiene que ser homologada. Digo en teoría porque el porcentaje en la provincia de Buenos Aires de homologaciones es ínfimo. Y creo que me quedo largo, es ínfimo. Salvo que necesite la parte, pero no van a homologar. Esto es una cosa que debería ser incluso corregida, como es la legislación de capital, donde salvo en el caso que haya menores, no se homologan los acuerdos. Son válidos, es como si fuera un título ejecutivo, una sentencia. Ojalá algún día la legislación se reforme y el acta de mediación tenga la validez de cosa juzgada. Porque en realidad, yendo seriamente, los participantes que han buscado la autosatisfacción, han escuchado a sus letrados, han escuchado al mediador, han meditado y han llegado a un acuerdo, se merecen respeto. Eso es el respeto a la autonomía de la voluntad.
En el caso de no acuerdo, obviamente, el acta del mediador va a servir para ir a juicio, para abrir un expediente. Si ustedes van e intentan poner un expediente de daños y perjuicios, le van a decir a una receptoría, pero no, usted no fue a mediación, van a tener que ir a mediación. ¿Está? Eso básicamente, sé que en el camino me han quedado un montón de cosas, pero bueno, es imposible decir todo en un lapso relativamente corto. A pesar de que no lo Jorge, es si te corto, es parece, más de lo que suele ser. ¿No? sí, si te parece, le preguntamos a Verónica si quieren abrir alguna pregunta o algún tema que quieran incluir. Genial, miren, yo les cuento, esto que decía Jorge, yo intento de que tengan las cámaras prendidas porque me parece que está bueno, me encantó lo que nos contaste, esto de la gesticulación, ¿sí? De ver al otro, de ver qué le pasa, si está entendiendo o no está entendiendo, mira, ahí empiezan a prender algunas cámaras. Y también es importantísimo empezar a manejar un poco esto de la virtualidad, de animarnos a preguntar, no solo desde lo escrito, sino también participar con las preguntas orales. Somos todos colegas, estamos todos aprendiendo, venimos a capacitarnos, así que si alguno quiere participar, puede activar su micrófono y hacerle las preguntas tanto a Jorge como a Alejandra, que están acá con muchas ganas de contestar. Yo tengo un montón, así que si ellos no se animan, voy a arrancar yo. Subrayo, Vero, lo que dijiste, incluyéndome, lo dijiste todo. Estamos todos aprendiendo. Sí, así No que se no hay que termina tener de miedo. aprender en esto. Incluso quiero destacar, porque me parece válido hacerlo, recientemente se ha hecho un curso de formación de formadores de mediadores en la Fundación Sijuso, y en Mar del Plata, a salvo error o omisión de mi parte, tenemos mediadores como Jorgelina Giudice, Ana Díaz, Jacqueline Lorenzani y Verónica Pino, que han sido designadas formalmente como formadoras, como docentes formadoras de mediadores. Va la felicitación del Centro de Mediación para todas ellas. Espero no haber omitido ninguno. Muy bien, buenísimo ese dato. Cuéntenme algo, ¿tenemos alguna estadística de las causas que se resuelven en mediación y las que siguen en juicio? Bueno, en realidad te diría, justo digamos, se supone que dentro del sistema Mediare, que es el que va registrando todo el movimiento de las mediaciones previas obligatorias en la provincia de Buenos Aires, lleva estadísticas. De esas estadísticas, en realidad no sé cuán actualizadas están ahora con este tema de la pandemia, pero hasta hace un tiempo atrás, en realidad dentro del Departamento Judicial Mar del Plata, cosa que aclaro porque varía de acuerdo al departamento judicial del que se trate, teníamos de mediaciones cerradas con acuerdo un promedio de alrededor de un 20 y pico %. Corregime, Jorge, si me estoy equivocando, porque le puedo errar, ¿sí? Ahora, el tema es, ese 20 y pico % representaba mediaciones cerradas con acuerdo, pero cuando uno hace la lectura y conociendo cómo funciona la mediación, a ese porcentaje hay que adicionarle, te diría casi otro tanto, o sea, otro 20 y pico % más, que son de mediaciones que se desarrollaron, se gestionaron, no hubo acuerdo, pero son temas que por distintos motivos no llegan a iniciarse juicio. Entonces, en realidad, si lo vamos a medir por, digamos, desde el punto de vista de cuántas mediaciones terminan en juicio, estaríamos hablando de casi un 50%. Bien, ¿Sí? bueno. O sea, de 100 mediaciones que se inician, solo un 50% llega a iniciarse el juicio. Bien. Claro que fluctúa un poco, a veces sube o baja, pero es básicamente eso. Lo que pasa es que tenemos un problema. El sistema Mediare, si bien es un sistema tecnológicamente algo vetusto, tiene estadísticas muy, yo diría, frondosas. Pero las estadísticas, a pesar de que hemos hecho reiterados pedidos, no son suministradas a los colegios de abogados, sino que son de manejo exclusivo tanto de la Corte como de la autoridad de aplicación. Entonces, sirven de poco y nada.
soy injusto, quizás los utilicen, quizás no, pero lo cierto es que no tenemos esos datos como para dar una confirmación, una respuesta concreta. Está bien, pero como para una ilustración, digamos, el cálculo aproximado que se hace es que casi un 50% de las causas que van a mediación después no llegan a juicio. Bien. Con lo cual es un número más que importante. Sí, ni hablar, ni hablar. Cuéntenme algo que la verdad es que en los foros surgía como pregunta, incluso entre colegas. Con esta nueva modalidad de la mediación digital, electrónica, virtual que tenemos, ¿se puede oponer alguna de las partes a la primera audiencia, a la segunda? ¿Puede decir, no, yo no quiero esperar a que vuelva la presencialidad? Sí, se puede oponer. Se puede oponer, el que no se puede oponer en realidad es el requerido. Para que ustedes entiendan, si bien es impropio hablar así, el demandado. El requerido no se puede oponer a la primera. El que se puede oponer es el requerente. Por eso el requerente debe manifestar su aprobación para el medio. A lo mejor no quedó muy claro hoy en el desarrollo. Se debe manifestar expresamente si está de acuerdo con hacer la distancia. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que yo tengo un caso y el requerente me dice, el abogado del requerente me dice, no, nosotros a distancia no. Entonces yo le respondo, bueno, pero presencial no se puede, ustedes son 8. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperamos que se levante la veda de la presencialidad o infringimos la ley? Lamentablemente el camino elegido por muchos mediadores y por muchos abogados es este. El ir por izquierda, hacer lo que no se debe hacer. Pero lo teórico, lo debido, digamos, es, sí, es el requerente el que elige. Y obviamente tiene la capacidad de negarse. Después vamos a ver si estamos en un caso de negación de justicia, de retardo de justicia, o como quieran llamarlo. Pero lo cierto es que se produce ese problema y es un bache grande en la ley. A mi juicio, la ley 15.182 debió prever que el mediador, como director del proceso, usara el medio que creyera más conveniente. Porque acá se le da permanencia al requerente y el pobre requerido no puede decir ni mu. Si el requerido no quiere la mediación, se la tiene que aguantar. Perfecto, se tiene que ir a la mediación. A mí me pasó que tenía un cliente en Buenos Aires sin internet, muy mayor, y fue terrible hacer la mediación. Pobre el señor, toda la buena predisposición, tenía 82 años, en la provincia de Buenos Aires, estaba en un partido del conurbano y fue dificilísimo, pero la verdad que bueno, la fuimos llevando adelante. A mí me gustaría compartir con ustedes y que le hagamos saber a los alumnos que tenemos hoy en el Zoom, que es muy bueno tener una relación de mediatez con el mediador, valga la redundancia, ¿sí? Nosotros cuando recibimos la comunicación de la mediación vamos a tener el mail del mediador, el teléfono del mediador, y eso no implica que el mediador vaya a tomar partido por ninguna de las partes, pero como tenemos una audiencia fijada de alguna manera y entre comillas arbitrariamente, no tengan miedo en comunicarse con el mediador, eso no vulnera ninguna cuestión de imparcialidad con el mediador para pedirle, no sé, por ejemplo, que cambie la fecha de la audiencia, que nos facilite alguna cuestión relacionada con las notificaciones. La verdad que yo he tenido muy buenas experiencias en ese tema y los mediadores saben que estamos todos en esta situación particular de las audiencias virtuales y demás. Entonces, en eso actúen con confianza, ¿sí? Sí, Verónica, si me permitís, tienen que visualizar... Perdón, hay una cosita que quería agregar, discúlpame Ale, referida, antes de pasar a otro tema que habíamos hablado hoy, que tocó Jorge y Alejandra, que es el tema de la reapertura de las mediaciones, porque nosotros tenemos momentos donde la mediación, digamos, se cierra después de un par de audiencias, pongamos, y bueno, tienen las partes la oportunidad, y nosotros en el discurso de apertura lo tenemos que dejar aclarado, que en cualquier momento pueden solicitar de común acuerdo la reapertura de la mediación. Eso por un lado, y por el otro, porque por ahí hay que hacer reconocimientos médicos, por ahí hay que hacer
hay que ver el automotor en el caso de daños y perjuicios, o distintas cosas que puedan necesitar las partes, tomarse un poquito más de acuerdo y para poder pensarlo y hacerlo. También puede suceder que una vez que alguna de las partes pide el cierre de la mediación, de nuestra instancia, se inicia la demanda, y en muchísimos casos, también, esto va con la estadística que estábamos ahí hoy hablando mis compañeros, llegan al juicio, pero al poquito de comenzar, lo terminan, lo arreglan, digamos, lo acuerdan. ¿Por qué? Porque el trabajo hecho en sede de la mediación, con la intervención del mediador, haciendo un buen trabajo, llevando a las partes para que las partes hablen, para que se entiendan, hay cambios de actitudes, la gente escucha cosas y cambia actitudes. Nosotros siempre decimos que este es un camino para llegar a la paz, para llegar al acuerdo entre la gente. Y esa es la idea que nosotros también queremos dejar. La buena actuación tanto del mediador como de los profesionales que son colaborativos y que quieren llegar y que hacen todo lo posible para que, sin dejar de lado el derecho que cada una de las partes tiene, de proteger a cada parte, si se puede, también se llega prontamente a un acuerdo después de hacer el proceso judicial. Eso quería aclarar. Bien, no, yo lo que iba a decir antes que hablara Lila, que en realidad a los colegas abogados lo que les decimos es que tienen que ver en el mediador a un aliado, ¿sí? Aliado no en el sentido de que se va a asociar con su causa, sino con que va a poner todo su trabajo y sus herramientas para facilitar la tarea de los letrados y para tratar de que todos arriben a un acuerdo, y eso es un beneficio para todos, ¿sí? Entonces no tienen que ver en el mediador a un contrincante, ¿sí? Sino a un aliado que tiene herramientas profesionales para ayudarlo a los colegas letrados y a las partes para ver si se puede arribar a un acuerdo. Y algo que charlábamos antes de comenzar la clase con Jorge y con vos, Alejandra, qué importante que es conservar el buen trato, ¿no? Que hemos perdido entre colegas, esto de ser respetuosos, de tratarnos bien. Nosotros nos tenemos que seguir viendo, chicos. Tengan en cuenta eso, los clientes van y vienen, y hoy van más que lo que vienen, pero los colegas seguimos teniendo constante trato. Entonces, a veces hay colegas más vehementes. Jorge es sumamente vehemente, y no quiere decir eso que falte el respeto o que no podamos llegar a un buen puerto en una solución, en una situación, sencilla, como cambiar una fecha, como no poder notificar a una contraparte y encontrar un domicilio entre ambos, ¿no? Siempre mantener el buen trato. Me parece que el ámbito de la mediación nos da algo que antes no teníamos, que es la cercanía con la contraria. A veces eran papeles, y por ahí no teníamos ninguna audiencia. Tal es así de que yo considero que lo importante de la mediación, bueno, no me pertenece el pensamiento de Francisco Díez, mediador famoso, Pancho Díez. Pancho dice que lo importante es el camino. Lo importante es el camino. En la mediación, a veces, a mí me ha tocado una mediación de daño, mala praxis médica, no se llegó a un acuerdo porque eran montos muy grandes, pero el resultado fue que dos personas que entraron sin mirarse terminaron llorando las dos, médico y paciente, dándose la mano, dándose un beso. Después se habrán litigado como corresponde. Pero comenzaron sin mirarse. Y era un caso grave, era un caso sin romper la confidencialidad. Les digo que la requirente se levantó su ropa, se la levantó hasta la altura de los pechos, y su ombligo estaba desplazado más o menos unos 20 centímetros a la derecha de su ubicación original.
ese era el resultado de la actuación médica. No sé si buena o mala, pero así había resultado. Entró el médico sin hablarse, es más, con una posición hasta soberbia, la chica salida de sí misma, y sin embargo llegaron a mirarse y mejoraron su relación. Esto puede parecer muy idílico, pero vos lo mencionaste, Verónica, es un camino de paz. Algunos se ríen, se acuerdan de las blancas palomitas de señorita maestra y no sé qué cosa, pero es un camino de paz. Sí, y mucho... Y eso incluye a los colegas. Exacto, mucho depende de nosotros. Mira, tengo una pregunta interesantísima, cualquiera de los dos que me la quiera contestar. Sí. Camila pregunta, si el requerido ya tiene registrado domicilio electrónico, ¿el mediador puede notificar en ese domicilio la mediación? No, bueno, si querés la contesto yo. El tema es así, no se evita la notificación por cédula, por carta documento, y explico por qué. Porque el domicilio electrónico registrado sirve solo a los efectos del posterior inicio del juicio para notificar la demanda, pero no sirve dentro del proceso de mediación. O sea, dentro del proceso de mediación, las partes tienen que gestionar este domicilio, registrarlo y denunciárselo al mediador para que quede constancia en el acta de cierre. Pero no se puede utilizar durante la mediación ese domicilio. El domicilio ese es al solo efecto del posterior juicio para poder notificar la demanda en el domicilio electrónico. Y es cierto Entonces, Claro, de la Comisión de Mediación de Colproba no entendemos el por qué es así, por qué la Corte no extendió a la mediación, lo cual hubiera sido maravilloso. Sí. Tampoco se entiende por qué no la incorporan al sistema Augusta, como yo dije hoy al principio, porque de esa manera se podría notificar a través del sistema Augusta, el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, no habría ningún problema. Ahora están los pasillos de la Corte y la razón negativa. ¿Sí? Bueno, yo confío que evolucionará como tantas otras cosas. Y si, es cierto que si no, por ejemplo, yo me presento por un demandado. Me pasó hace poquito en una mediación que estaba como requerida. Mi cliente, una empresa de capital, no, como escava esto del domicilio electrónico no los alcanza todavía, el reglamento es provincial, se negó rotundamente a constituir domicilio electrónico. Por suerte, el pedido de mediación, por suerte para mí, había sido antes del 15 de marzo. Pero si eso ocurre, ¿queda constituido mi domicilio electrónico para que le notifiquen la demanda? ¿Es así? Sí, es así. Se estaría. Fíjense la responsabilidad que asumimos los abogados cuando, o sea, yo creo, a ver, estas pequeñas cosas me parece que son interesantísimas para tenerlas en cuenta. Cuando vas a representar a alguien en la mediación, antes de tomar el caso, hacerlo constituir domicilio electrónico, si no, la responsabilidad es muy grande. Sí, y de hecho... una recomendación expresa eso, sí, háganlo constituir domicilio. Perdón. Sí, perdón, termino porque tiene parte de esta pregunta, así redondeo el tema. Es más, yo, digamos, en las mediaciones virtuales que hago hoy en día a partir de la entrada en vigencia del registro de domicilio electrónico, no solo les informo a las partes y les pido que constituyan domicilio electrónico, sino que en los casos en que, por ejemplo, como contabas vos, el requerido no constituyó domicilio y va a quedar constituido en lo del abogado, lo digo expresamente delante de todos y pido que el letrado manifieste si presta conformidad con esto. Y lo dejo asentado en el acta. Ajá. Perdón que aclare que es por 6 meses y para ese único juicio, para el mismo juicio. No es para todos y es únicamente por 6 meses. Pero igual es una responsabilidad enorme de los que van como apoderados de empresa o de personas físicas porque quedan enganchados con una notificación de demanda. Responsabilidad y molestia, si querés, porque vas a tener que salir corriendo a buscarlo. No, a veces pasa también con las compañías o con las empresas que tienen un abogado que se ocupa de las mediaciones, pero después para contestar demandas de juicios tienen otro abogado u otro estudio. Tal cual, sí. Sí, tal cual. Bueno, una pregunta, Alejandra, buenas tardes. Juan Amorín. Sí, Juan. En los casos en que la mediación se cierra en la primera audiencia, que de hecho últimamente me viene pasando mucho,
el tema este del domicilio electrónico, o sea, en general los requeridos nunca vienen con el domicilio electrónico constituido. Yo opto por transcribirle el artículo 7 de la acordada en la cédula, cuando me lo permite. Entonces, en ese caso, vos no tenés la posibilidad de consignarlo en el acta, como sería de buena práctica hacer. Yo opto por manifestarles que se les leyó la acordada y que las partes se comprometen a hacerlo dentro de los 5 días, bajo el apercibimiento de ley, pero no tengo un mail para poner y, digamos, en todo caso es algo que tienen que hacer ellos. Sí, no sé cuál es específicamente la pregunta, Juan. Claro, o sea, yo a lo que voy es, hay hoy por hoy una obligatoriedad de que el mediador, como está por ley, como responsable de verificar, digamos, vos no podés verificar en el momento de la audiencia si las partes te lo constituyeron en ese acto. Y evidentemente en la mayoría de los casos no hay. ¿Cómo funciona ahí ese rol digamos, de obligatoriedad del mediador, digamos, de su responsabilidad? No, pienso Mira, perdonar. sí, dale, Sí. sí, Jorge. No, es una hipótesis similar a la incomparecencia. Cuando incomparece un citado a la mediación, un participante, hay que esperar 5 días hábiles para consignar la incomparecencia. ¿Y cómo haces en ese caso? Si va a transcurrir el plazo, vas a tener que cerrar la mediación al 6º día. Y acá es un poco así. Como tiene 5 días el requerente, a partir de la audiencia, para denunciar ese domicilio, porque así lo establece la acordada, no la podés cerrar. En el momento que la cierre, vas a tener que dejar consignado este hecho, que no recibiste y notificarlo a la Corte. Te hago una pregunta, Jorge, ¿por qué 5 días? A ver, yo mañana hago una audiencia, la parte se presenta y yo me dice, quiero cerrarla en este acto. No, en ese caso está bien. Bien. Pero la ley dice que tiene tiempo el requerido, insisto, 5 días tiene para denunciar el domicilio. Desde su primera presentación habla la acordada. Sí, bueno, el tema de la primera presentación ya es casi filosófico. ¿Cuál es la primera presentación? Yo sostengo que es la receptoría, sin embargo, nadie lo considera así, ni la Corte ni la autoridad de aplicación. Ellos consideran que la primera presentación se da ante el mediador. Yo pregunto, ¿en qué momento? En este departamento judicial no, pero hay departamentos judiciales donde ya ha habido incidencias y se ha pedido pericia informática para determinar si el mediador había recibido o no había recibido el mail, cuándo y cómo. Es decir, son todos temas de esta brecha digital que yo mencionaba hoy y problemáticas que son baches de la ley. Este es uno, la acordada. La Suprema Corte, no tengo empacho en decirlo, entre sus virtudes, no tiene la de redacción de acordadas. Son normalmente confusas y en algún caso faltas de contenido, tienen algún tipo de fallo. Esto lo he hablado con la directora provincial, esto es un tema entre tantos como para ver. Jorge, perdón, y Sí. si hago una pregunta para ver qué opinás. Si nosotros en el acta de mediación de cierre ponemos la obligación de los 5 días, como yo la tengo ya y cierro, ¿no queda los 5 días expeditos para que después el requerido ingrese a la página de la Corte y hagas esa Entiendo que inscripción sí, y si registro? entendí tu pregunta, sí, porque el tema es decir, no es tan lineal la respuesta, no es tan simple. No, pero me parece a mí sería un recurso como para decir, bueno, mira, cerramos acá, tenés 5 días para inscribirte en el registro. ¿Ok? Tu obligación, Andrea, es intimarlo. Una vez que está intimado, él sabrá lo que hace. Pero si no se inscribió a los 5 días, va a seguir por 6 meses con su Está bien, domicilio. claro. El abogado me refiero, ¿no? El abogado, claro. Es un problema, pero en realidad es un bache, eso está mal redactado.
Porque ¿cuándo debo hacer yo el acta de cierre? ¿Debo esperar a los 5 días o la hago de inmediato? ¿Me La permitís, práctica Jorge, me una indica opinión? que la cierran en el acto. Sí, Luis. Muy breve. Yo creo que la responsabilidad nuestra está salvada en el acta, haciendo referencia al artículo 7º de la acordada, porque nosotros no tenemos forma después de controlar si inscribió o no inscribió el domicilio electrónico la parte. Nuestra responsabilidad queda diciendo, bueno, si no lo hacen, bajo percibimiento de que su letrado conservará durante 6 meses el domicilio electrónico y ahí serán válidas las notificaciones. Hacerlo saber en el acta. Y ya está. Después creo que ya no tenemos más responsabilidad. El problema sería si no lo pusiéramos en evidencia en el acta, ¿no? En el acta, si me permitís, Verónica, no la perdí. El acta es un tema que yo no toqué, pero que, bueno, deben tener en cuenta el mediador y ustedes. Procuren siempre que el acta sea completa, sea autosatisfactiva, no acepten actas de 3 renglones. Es decir, el acta tiene que contener todos los detalles que cualquier convenio privado han celebrado como abogados o vayan a celebrar. El acta tiene que seguir los lineamientos que establece la ley 15182. Tiene que ser descriptiva del medio tecnológico utilizado. Tiene que ser descriptiva en detalle de las notificaciones cruzadas, del resultado. Hay muchos casos en que no consignan eso y se exponen a, es decir, el mediador asume mucha responsabilidad y el abogado de parte, lo que es probable que pierda tiempo, porque de pronto va a tener que volver a mediación o se va a encontrar con un impedimento en sede judicial. Entonces, controle que el acta esté bien redactada, que sea completa, me refiero. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Creo que no, que la charla ha sido sumamente esclarecedora para todos. Siempre surgen dudas sobre este tema. Hay una última pregunta. ¿Me dejan? ¿Me permiten la licencia? Dale. Mediación. Cerrada con acuerdo. Acuerdo con plazo. ¿Qué pasa si no cumplen? ¿Cómo sigo? Ejecutar. Te tenés que presentar con la copia del acuerdo judicialmente, pedir la homologación si no estaba homologado, y ahí denunciar el incumplimiento y pedir la ejecución. No tengo que probar nada. No tengo que acompañar más que ese acta. No necesito nada más. Perfecto. Hay Con una el acta de discusión cierre sobre con si el acta es acuerdo. título ejecutivo o no, pero lo dijo Alejandra, tenés que homologar y después ejecutar. Depende del acta también, ¿no? De lo que diga el acuerdo. Sí, sí. Referente al acuerdo en el acta, para los que no lo han hecho nunca, el acta es conveniente que figuren, mejor dicho, el acuerdo es conveniente que figure en el acta, pero es perfectamente válido hacer mención a que se redacta y suscribe acuerdo por separado que forma parte integrante de la presente acta, porque hay acuerdos de varias hojas, entonces es un tanto dificultoso. Y muchas veces el mediador se encuentra con que ya vienen los participantes, vienen ya con un acuerdo redactado. Lo que hace es revisar que no infringe el orden público, etcétera, etcétera, y si está de acuerdo lo firma. Bueno, yo no sé si les quedó, como mensaje final, yo les diría que acuérdense reiterativo, traten de amigarse con el mediador en el mejor de los sentidos, traten de comunicarse, porque entre colegas debería ser imposible no comunicarse, y van a obtener los mejores resultados. No digo con un acuerdo siempre, pero van a obtener buenos resultados. Y como bien dijo Verónica, se van a seguir viendo la cara durante muchos años. Así Habrá quien no les importa, pero y no miren al mediador como un bicho raro, porque no lo es. En realidad, si me permiten la chabacanería, es un pobre tipo que está trabajando por poco dinero, la mayoría de las veces más por pasión que por otra cosa. Se tiene que encontrar con abogados enojados, ¿por qué te cobró más que yo? ¿Por qué? Porque si no, porque no hizo nada. Bueno, y un montón de etcéteras por el estilo.
que son incluso agraviantes, gratuitamente agraviantes. El abogado y el mediador son dos caras de la misma moneda. Sin el abogado es muy difícil llegar a un acuerdo, casi imposible. Y sin el mediador es más difícil. Entonces traten de, aquel pensamiento de este profesor de Estados Unidos, traten de resolver en unas pocas audiencias, en unas pocas horas, lo que le va a llevar años en tribunales. Por eso se dice que la mediación es más barata, por más que en principio les parezca más cara. Porque el tiempo, ustedes coincidirán conmigo, es dinero. Mucho más en un país con 50% de inflación. ¿Sí? Tal cual. El tiempo es dinero. Así es, muy claro, muy claro. Bueno, nos prometieron que nos iban a dejar datos de contacto. Sí, ahora si quieren, a ver, comparto pantalla, igual después si no te los hacemos llegar a vos, Verónica, Bien. para la gente que te solicite o que quiera material, pero igual, a ver, ya les digo, por Les acá voy diciendo, tenía... tenemos código de materia para facilitarles, tenemos un cuadernillo de recomendaciones, Sí, tenemos también un pequeño varios instructivo de lo del tema del registro de domicilio, también si quieren. Así que bueno, ahí tienen en pantalla todos los mails para contactarse con el centro de mediación, el que quiera material o que le haya quedado alguna duda, algún tema específico que quiera consultarnos, estamos a disposición de todos. Muy bien, muchísimas gracias por desasnarnos de todo este tema. Aprendimos mucho, seguiremos aprendiendo, y después les pido entonces que me pasen esto mismo, así se los transmito a los chicos de los foros para poder consultar, ¿sí? Bueno, gracias Alejandra, gracias Ale, gracias Jorge, como siempre un gusto, gracias a todos por participar. Nos seguimos viendo en las capacitaciones y seguramente nos encontraremos en otra oportunidad con el Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.